La rueda del carro emitió un último y cansado gemido al posarse en el barro endurecido del patio. Desde la puerta de la cabaña, la vio descender, una mujer hecha de poco más que sombra y hueso, aferrada a un pequeño bulto contra el pecho como si fuera el último calor que le quedaba al mundo. Gideón era un hombre de madera y piedra, un gigante cuya soledad era tan completa que la gente del pueblo hablaba de él en susurros. Una criatura de la montaña más que un hombre. Había pagado por una ama de llaves, una transacción tan fría y práctica como intercambiar pieles por harina. Esperaba manos callosas y una cabeza gacha. No esperaba la quietud en sus ojos, una profundidad adquirida por haber visto demasiada crueldad del mundo y haberse negado a ser quebrantada por ella. Su nombre era Ada, y el bulto era su hija, Rose. El acuerdo quedó al descubierto entre ellos en el aire gélido, tácito, pero absoluto. Ella trabajaría por un refugio. Él se lo proporcionaría. No habría sentimentalismo. Su hogar era un cascarón, un lugar donde el dolor había borrado hacía tiempo cualquier rastro de consuelo. No tenía calor que ofrecer, pues su propio corazón era una cosa helada y estéril, un paisaje de hielo y recuerdos que jamás permitía que nadie cruzara. Simplemente asintió una vez, un gesto brusco y desdeñoso, y se retiró a la penumbra de la cabaña, dejándola de pie bajo el cielo vasto e indiferente. Le ofrecía un techo, no un refugio. La primera noche fue una sinfonía de silencio, interrumpida solo por el triste roce del viento contra las paredes de troncos y la suave y rítmica respiración del bebé. Ada se movía por la única habitación con una quietud fantasmal, buscando un rincón para sus escasas pertenencias y preparando una pequeña cama para Rose con una caja y su propio chal. La cabaña estaba inmaculadamente limpia, pero estéril. El aire era tenue y frío por el desuso. Era el hogar de un hombre que no vivía, sino que simplemente existía. Un plato de hojalata y una taza reposaban junto a la chimenea fría. Un rifle se apoyaba contra la pared. Su madera pulida, el único objeto que parecía albergar vida. Gideón estaba sentado en una silla desgastada en las sombras más profundas, una figura amenazante, más presente que una persona. No habló, no la reconoció más que con una mirada. Era un centinela que custodiaba una tumba, y ella y su hijo eran fantasmas indeseados. Ada tarareó una nana quebrada y grave para su hija. El sonido era tan frágil que pareció romperse contra la quietud opresiva. Por un instante, la mano de Gideón se tensó en el brazo de su silla. Un sonido así no se había oído entre esas paredes desde hacía años, una vida entera. Era una intrusión, un destello de luz en un lugar que había mantenido deliberadamente oscuro, y sintió un resentimiento frío y desconocido agitarse en su interior. Quería que volviera el silencio. Era su penitencia, su escudo. Pero el suave zumbido continuó, un hilo de suave desafío contra el peso aplastante de su dolor. Los días se convirtieron en semanas, cada una marcada por el ritmo silencioso e incesante del trabajo de Ada. No le habló, no le pidió ayuda ni permiso. Simplemente comenzó a recuperar la cabaña de los fantasmas que la poseían. Frotó el hollín de las piedras de la chimenea hasta que brillaron, remendó las cortinas raídas con puntadas pulcras e invisibles, y atrajo una tenue luz hacia los rincones polvorientos. El aroma a humo de leña y a viejas penas fue reemplazado lentamente por el aroma a pan recién horneado y hierbas silvestres que recogía en la linde del bosque. Se movía con una gracia silenciosa, sus manos siempre ociosas. Remendó un desgarrón en su abrigo, dejándolo doblado sobre la silla sin decir palabra. Encontró una taza de cerámica rota, y en lugar de tirarla, selló cuidadosamente la fractura con resina de pino. Su imperfección, un testimonio de su creencia de que nada estaba demasiado roto para ser útil de nuevo. Cada pequeño acto era una erosión de la fortaleza de su aislamiento. La observaba desde su silla, observando en silencio esta silenciosa transformación. Había construido esos muros para aislar al mundo, para proteger la herida abierta y supurante de su pasado. Pero ella no los estaba derribando. Simplemente estaba plantando un jardín en su base,
cuidándolo con una paciencia más poderosa que cualquier asedio. Sintió que los cimientos de su dolor empezaban a tambalearse, perturbados por la persistente y creciente calidez que ella traía a su mundo. Gideon se encontró rastreando sus movimientos, los pequeños rituales de su día, la forma en que probaba el calor de la estufa con un dedo mojado, el suave ceño de concentración en su rostro mientras mecía a su hijo, la dulzura con la que hablaba a las hierbas que plantaba en una pequeña caja en el alféizar de la ventana. Había olvidado cómo era la vida. Había olvidado el ritmo simple y constante de un hogar funcional. Una noche, al regresar de revisar sus trampas, encontró el fuego crepitando en la chimenea, un guiso espeso burbujeando en la olla y su abrigo remendado colgado junto a la puerta. Se detuvo, enmarcado en la puerta, un coloso sorprendido por una sensación tan extraña que no podía identificarla. Era como volver a casa, una sensación que había enterrado hacía tiempo con su esposa e hijo. Miró a Ada, quien simplemente levantó la vista de su costura antes de volver a su trabajo, con expresión indescifrable. Le ofreció este consuelo sin expectativas, sin exigencias. Era un regalo dado libremente, y lo aterrorizaba más que cualquier amenaza. Aceptarlo sería admitir que lo necesitaba, que la piedra que había hecho de su corazón era capaz de sentir cualquier cosa. Comió el guiso en silencio, pero su calor lo invadió, un calor traicionero que no tenía nada que ver con el fuego. El hielo no se agrietaba, pero comenzaba a sudar. El pensamiento, proveniente de un lugar profundo dentro de él, creía que se había congelado para siempre. El punto de ruptura llegó no como una confrontación dramática, sino como una ballena delgada y juncosa que rompió el pesado silencio de la cabaña. Durante horas, la bebé Rose había estado llorando, un rugido, un sonido inconsolable de angustia que deshilachaba el día. Ada caminaba por el suelo, con el rostro marcado por el agotamiento. Su suave mecer y sus suaves nanas no lograban calmar a la niña. Gideon permaneció en su rincón, como una estatua de piedra, con el ruido áspero, desenterrando recuerdos que luchaba por mantener enterrados. El llanto de una niña era el sonido de su propio fracaso, el eco de una pérdida tan profunda que lo había destrozado. Intentó bloquearlo, refugiarse aún más en su frío caparazón, pero el sonido era implacable. Finalmente, incapaz de soportar más la desesperación de Ada, se puso de pie. Era una visión aterradora, un hombre cuyo tamaño inmenso llenaba la habitación, su rostro una máscara de severa determinación. Se tambaleó hacia ella, y Ada se estremeció, atrayendo instintivamente a la niña hacia sí. Se detuvo, extendiendo las manos. Eran enormes, callosas y marcadas por años de duro trabajo y una naturaleza implacable. Parecían capaces de triturar granito. Sin decir palabra, esperó. Ada dudó solo un segundo antes de su segundo de agotamiento. Colocó con cuidado al bebé que lloraba en sus enormes palmas. El llanto cesó al instante. Rose, con su pequeño rostro cubierto de lágrimas, miró fijamente al hombre que la sostenía como una montaña. Su pequeña mano se desdobló y sus dedos rodearon su grueso pulgar. Y allí, contra el pecho ancho e inmóvil del hombre que el mundo veía como un monstruo, el bebé gimió de lado y cayó en un sueño profundo y apacible. Gideon se quedó paralizado, el frágil calor del niño filtrándose a través de su camisa, un calor abrasador contra el hielo de su corazón. Como convocado por el cambio en el clima emocional de la cabaña, el mundo exterior decidió girar. El cielo se oscureció a un gris pizarra, y un viento gélido comenzó a arañar la cabaña. Su aullido preludio de la ventisca que seguiría. En cuestión de horas, el mundo se borró, sepultado bajo un espeso y sofocante manto blanco. La cabaña se convirtió en una isla, un pequeño bastión contra la furia de la tormenta. Fue en esta intimidad forzada, esta prisión de paredes blancas, donde comenzó la fiebre de Rose. Su piel, antes fría y suave, ardía con un calor seco y antinatural. Su respiración era breve y entrecortada. La tormenta exterior era algo físico, una fuerza de la naturaleza,
pero la tormenta de miedo que descendía dentro de la cabaña era mucho más poderosa. Para Ada, era el terror de una madre, indefensa y sola. Para Gideón, era un fantasma. Había visto esta fiebre antes. Había sentido este mismo temor impotente al ver cómo la vida se desvanecía de su propio hijo. El pasado que con tanto cuidado había amurallado regresó con fuerza, y por primera vez en años, el gigante de piedra sintió la aguda y brutal punzada del miedo, no por sí mismo, sino por la diminuta vida que había sostenido en sus manos apenas unos días antes. Él y Ada ya no eran dos almas separadas compartiendo un espacio. Eran dos personas unidas por un único y desesperado propósito: evitar que una frágil llama se extinguiera ante la oscuridad inminente. Trabajaron juntos durante la larga y aullante noche, un pacto silencioso y frenético forjado a la luz parpadeante del fuego. Él mantenía la chimenea encendida, aventurándose en la tormenta cegadora en busca de más leña, con su enorme cuerpo de mecha contra el viento. Derretía la nieve, con las manos firmes a pesar del temblor que sentía en su interior. Ada no se separaba de la niña, lavándole la frente con paños frescos, susurrándole palabras tranquilizadoras que eran oraciones. El silencio entre ellos ya no era de distancia, sino de una desesperada concentración compartida. Al acercarse el amanecer, con la tormenta aún rugiendo y la fiebre intacta, los muros que habían mantenido entre ellos finalmente se derrumbaron. Ella habló primero, su voz un susurro ronco. Le habló de su marido, un buen hombre secuestrado por la collera en el sendero del oeste, del juicio susurrado de la caravana, del miedo de ser una mujer sola con una niña en un mundo que no tenía lugar para ellas. Entonces, con la voz ronca por años de desuso, Gideón habló. Le habló de su Anna y del pequeño Thomas. Habló de la fiebre que había arrasado su hogar como un incendio en la pradera, dejándolo de pie en un mundo de ceniza. Describió el silencio que siguió. Un silencio tan absoluto que decidió unirse a él, retirándose a esta montaña donde podría estar tan frío y vacío como su corazón. En esa cabaña oscura y azotada por la tormenta, sus dos inmensas penas se encontraron, no para agravar el dolor, sino para finalmente compartir su terrible peso. La ventisca amainó al tercer día, dejando un mundo de un blanco prístino y cegador. La fiebre de roce también amainó, dejándola débil pero afortunadamente fresca. La cabaña estaba casi sin harina, y su pequeña reserva de hierbas medicinales se había agotado. Un viaje al pueblo de la redención era una necesidad. El viaje fue lento, el aire frío y nítido. Cuando caminaron por la calle principal del pueblo, un sendero tallado a través de altos montones de nieve. Un silencio cayó sobre las pocas personas que estaban afuera. Se quedaron mirando primero la corpulenta figura de Gideón, luego a la mujer pálida que caminaba a su lado, con el niño dormido en brazos. De la puerta del comercio emergió un hombre, con una mueca de autoridad arrogante en su rostro. Era Marcus, el hermano de su difunto esposo. Ada, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. El Señor ha tenido a bien liberarte del desierto. El niño y tú vendréis conmigo. Es vuestro deber. La tomó del brazo, con los ojos llenos de una luz codiciosa y posesiva. No la veía como un miembro de la familia, sino como un activo, un par de manos para trabajar en su granja y un niño al que cegar. El pueblo observaba, un jurado silencioso, con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa en sus rostros. Todos habían oído los rumores sobre Gideón, la bestia de la montaña. Esperaban que no hiciera nada o que reaccionara con brutal violencia. Esperaban que la triste historia de la viuda diera otro giro trágico. Gideón no rugió. No levantó los puños. Simplemente se movió, interponiéndose entre Ada y Marcus con una serena determinación, más intimidante que cualquier amenaza. Ya no era un recluso encorvado. Se irguió en toda su formidable altura, un objeto inamovible de pura determinación. Su sombra envolvió a Marcus, hundiéndolo en una repentina y gélida oscuridad. El aire crepitaba con una tensión que nada tenía que ver con el frío.
Marcus alzó la vista hacia el rostro de Gideón y no vio la mirada vacía de un ermitaño, sino la mirada aguda y clara de un protector. Era una mirada que hablaba de límites trazados. «Ella está conmigo», dijo Gideón. Su voz era un murmullo bajo, no de ira, sino de absoluta certeza, un hecho geológico. Las palabras flotaban en el aire helado, una declaración que resonó en los silenciosos almacenes. Era una reivindicación, un escudo, una promesa. Marcus, a pesar de toda su fanfarronería, era un cobarde. Vio en los ojos de Gideón una convicción que jamás podría igualar. Tartamudeó, retrocedió medio paso y luego se fundió con la multitud, con su autoridad destrozada. La gente del pueblo lo miró fijamente, su comprensión del montañés alterada irrevocablemente. Dentro de la tienda, Gideón compró sus provisiones. Justo antes de irse, su mirada se posó en un pequeño y sencillo relicario de plata detrás del mostrador de cristal. Lo compró y, al salir de nuevo a la luz del sol, se lo puso a Ada en la mano. No necesitó decir qué significaba. En el lenguaje silencioso que ahora compartían, era una promesa. El viaje de regreso a la cabaña transcurrió en un nuevo tipo de silencio. No era el silencio frío y vacío de su comienzo, ni el silencio tenso y desesperado de la tormenta. Era una quietud llena de calidez, una paz compartida que los invadió como nieve recién caída. Ada sostenía el relicario de plata en la mano, su peso suave y fresco, un símbolo tangible de la promesa que él había hecho. Cuando llegaron a la cabaña, el sol se ponía, proyectando largos dedos dorados de luz sobre el valle. El hogar al que entraron ya no era su frío refugio ni su refugio temporal. Era el de ellos. Las estaciones cambiaron, un suave ritmo de siembra y cosecha, de largas noches de invierno junto al fuego y brillantes mañanas de verano. El miedo en los ojos de Ada fue reemplazado por una fuerza serena. Las duras y afligidas líneas alrededor de la boca y los ojos de Gideón se suavizaron, suavizadas por el sonido de la risa de un niño. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban un lenguaje de profunda devoción. Tallaba intrincados animales para la roza con trozos de pino. Sus enormes manos, una vez herramientas de supervivencia, ahora instrumentos de alegría. Le enseñó los nombres de los pájaros y los secretos del bosque. Ada llenó el hogar de vida, con el aroma del horneado y el sonido de su tarareo. Ya no era una melodía fracturada y solitaria, sino una melodía de profunda satisfacción. Había sido un hombre afligido por su pasado, una montaña que creía que su corazón no era más que una fría piedra. Pero una mujer resiliente y su hijo le habían demostrado que incluso la piedra más dura podía ser desgastada por el amor paciente y persistente de una familia, demostrando que la mayor fuerza no se encontraba en el tamaño de un hombre, sino en el suave peso de un niño en sus brazos y en la tranquila presencia de una mujer que le había enseñado a vivir de nuevo.